Buenos días a todos, buenos días en Latinoamérica, buenas tardes en Europa. Vamos a empezar un nuevo Eleven Pad Talk. Esta vez hablando sobre cómo evolucionan los APTs, las amenazas persistentes avanzadas, y vamos a ver cómo este es una de las herramientas de las ciberdelincuentes que más ha evolucionado. Como siempre, pueden enviar por favor todas las preguntas a través del hashtag 11padtalk. Mi nombre es Diego Samuel Espitia y soy el Chief Security Ambassador en Colombia. Y bueno, empecemos. El malware ha evolucionado con los años desde el primer virus que se formó hace 20, 25 años, que se celebró hace poco su aniversario. Se ha ido convirtiendo en un arma, en un poder que los ciberdelincuentes o que los activistas o que simplemente los actores del Internet han empezado a usar. Sin embargo, se ha evolucionado tanto que ya se convirtió en una herramienta de espionaje, en una herramienta gubernamental y que se compone de muchas de las formas o de las mutaciones que tiene el malware. En el Impact Talk de hoy me acompaña Cristian Borguelo nuevamente, quien es licenciado en sistemas, es argentino, fue director de ESET, fundador de Segurinfo, con múltiples especializaciones y certificados de la industria, y actualmente trabaja como arquitecto en la oficina de Eleven Pads. Hola Cris, ¿cómo vas? Hola Diego, muchas gracias por la nueva invitación. Un placer estar por aquí. La semana pasada estuvimos hablando de desarrollo de aplicaciones y seguridad en desarrollo de aplicaciones, y ahora vamos a cambiar radicalmente el tema y nos vamos a ir al otro extremo hablando de amenazas y de ataques. Así que es un placer y comencemos cuando tú quieras. Listo, pues muchas gracias a ti por estar acá, por colaborarnos. Como dices tú, es un cambio diametral de nuestra charla. Pero sí, empecemos. Vamos a mostrar cómo es que esto ha evolucionado. Porque la evolución es grande, ha sido grande, y vamos a empezar con algunos ejemplos que pues voy a empezar a mostrarlos yo. Justo ayer se confirmó que Swift fue atacado por unos APTs y se han visto evidencias, se han detectado evidencias de ataques en Vietnam, detectado en mayo de este año, acá en Ecuador, detectado en mayo también de este año, con 12 millones de dólares que se pudieron confirmar, en Filipinas en mayo, con una cantidad que todavía se desconoce, en Ucrania en julio, con cerca de 10 millones de dólares. Como ven, el impacto económico ha sido fuerte, son armas que se propagan en todo el mundo y que la evolución es evidente, pero cuéntanos cómo ha evolucionado, Chris. Bien, en realidad esto está bueno verlo históricamente, y también por eso justamente la charla del día de hoy es la evolución y tratar de mostrar casos reales como el que comentabas recién de Swift, que ha afectado seriamente a los bancos y a varias instituciones financieras y demás en distintos lugares del mundo, como mencionabas, y también tener en cuenta que esto afecta a cualquier continente, ya no es algo que esté marcado en Asia o algo que esté marcado en Estados Unidos o en Europa, sino que en este caso también ha afectado a países de Latinoamérica, y seguramente seguirán apareciendo casos. De hecho, cada vez se descubren más casos continuamente. Decía que es interesante ver la evolución, porque esto comenzó en los años 80, o finales de los 70, si lo queremos ver con algunas investigaciones que ya había en su momento. Originalmente se comenzaba por hobby o por un gusto, en donde se empezaron a ver los primeros virus informáticos para Apple en su momento, y después para las PCs y para iOS, y obviamente esto siguió
con distintos tipos de desarrollo, gusanos, spyware, los botnet que hasta el día de hoy siguen evolucionando, obviamente todo lo que tenga que ver con ataques de denegación de servicios, que hoy, por ejemplo, si bien los ataques de denegación de servicios se conocían desde hace muchísimo tiempo, están aprovechando dispositivos de tipo IoT, de Internet de las Cosas, cámaras, televisores, heladeras, sin ir más lejos, y todo esto ha ido evolucionando. Y las botnets también, ya hemos detectado botnets en móviles y botnets también en algunos de IoT, entonces es una evolución constante. Exactamente, y obviamente todo lo que tenga que ver con ataques webs y finalmente todos los ataques tipo financieros en donde el spam originalmente fue un origen de esto y hoy por hoy el phishing que también es una amenaza que hace muchísimo tiempo que se conoce pero sigue evolucionando, luego los troyanos financieros como todos nosotros sabemos, ya ataques coordinados, esta es la evolución en donde distintas organizaciones en distintos lugares del mundo coordinan sus ataques, por ejemplo, ataques de negación de servicios o los ataques a SWIFT, por ejemplo, que mencionabas recién, en donde también se considera o se supone que hay personas que están trabajando de distintos países coordinados para, en este caso, un ataque a distintos bancos. Y finalmente, el día de hoy, lo que nos compete en la charla, las amenazas persistentes y avanzadas, por sus siglas en inglés, las APT, en donde obviamente esta evolución desde hace aproximadamente 8 o 9 años se ha comenzado a ver y son cada vez más, como decía anteriormente también, cada vez aparecen más, continuamente se van descubriendo nuevos tipos de ataques a distintas organizaciones que después vamos a ir viendo. ¿Y qué nos depara después la evolución? En realidad no lo sabemos, cualquier cosa que yo diría en este momento o que cualquiera dijera sería hacer un poco de futurología, a mí particularmente no me gusta, porque generalmente cuando intento adivinar le erro, entonces prefiero no decir nada y esperar a ver cómo podemos llegar a prevenir estos nuevos tipos de ataques que van a aparecer. Sí, estamos de acuerdo, eso de la futurología no es nuestra ciencia, además que esto tiene tantas vertientes y tantas mutaciones que puede irse para cualquier lado, que así como puede ser, no sé, una super APT, puede cambiar a otra cosa completamente diferente, pero me parece que es necesario que veamos si existe una definición formal de las APTs, Cris, ¿qué te parece? Sí, efectivamente, porque la estábamos mencionando, pero de todas maneras no la habíamos definido. Es interesante porque, por ejemplo, nosotros haciendo una pequeña estadística, un relevamiento, de hecho en Twitter lo estuvimos haciendo estos días, ver a ver cuántas personas saben la definición de APT o simplemente si ponemos la sigla APT, la mayoría de la gente, por ejemplo, no está relacionada o tan relacionada a la terminología como, por ejemplo, si yo digo virus, o digo troyano, o digo gusano. Entonces, da la sensación de que todavía no ha llegado al ambiente de seguridad o al ambiente de tecnología una definición o se podría llegar a pensar que incluso no se conocen. En realidad, ya desde hace muchísimo tiempo la industria lo conoce, por lo menos hace 7 o 8 años que manejamos la sigla o deberíamos manejarla y saber lo que es esto. Y sin ir más lejos, hay una definición medianamente formal que está dada en este paper que está en pantalla, que es la SP 800-39 de NIST. Como sabemos, todas las publicaciones especiales de NIST empiezan con SP 800, son gratuitas, se pueden descargar, es un documento PDF sin ir más lejos, y aquí se da ya una definición bastante formal de lo que es una APT, una amenaza persistente y avanzada. Y básicamente nos dicen que es un ataque o una amenaza, como su nombre lo dice, que tiene niveles sofisticados, que tiene múltiples vectores de ataque, esto lo vamos a ver más adelante ahora en la charla, que busca alcanzar distintos objetivos, una sola APT, por ejemplo, una sola amenaza, podría buscar distintos objetivos o uno solo, eso lo determinará el desarrollador. Y uno de esos objetivos primordiales generalmente es tomar control de una infraestructura de tecnología o parte de la organización y también, muy importante, generalmente las APT se caracterizan por esto, que son extremadamente silenciosas, es decir, tratan de pasar desapercibidas y exfiltrar información, o sea, sacar información hacia el exterior de la organización y esa posteriormente será utilizada obviamente por los atacantes, ya sea, después lo vamos a ver qué tipos de atacantes hay, va a ser aprovechada
para perjudicar a la organización que se esté atacando, o a las personas que se estén atacando, porque también puede pasar esto. Y generalmente también se caracterizan, al ser tan silenciosas como mencionaba antes, de una vez que hayan infectado a la organización, por estar largo periodo de tiempo dentro de la organización hasta que ésta la detecta por distintos motivos, ¿sí? Puede ser por casualidad que a veces se detecte, o incluso puede pasar muchísimo tiempo desapercibido, después vamos a ver algunos ejemplos, y durante este tiempo, por supuesto, van a seguir robando información. Entonces, si hacemos un resumen de todo lo que dije, primero dicen que es una amenaza avanzada porque tiene un amplio espectro de tecnologías o técnicas que se utilizan, no es una sola la técnica que se utiliza para infectar a la organización o para robar información, sino que se combinan muchas tecnologías y muchas técnicas para lograr el objetivo. Por otro lado, es persistente, justamente lo que decíamos anteriormente, se da prioridad al objetivo y no se busca un beneficio inmediato, como puede ser un troyano bancario, por ejemplo, en donde se busca infectar a la persona y durante las primeras 24 horas, por ejemplo, robarle su cuenta bancaria y sacarle dinero. En este caso, se trata de pasar sigilosa y lentamente la mayor cantidad de tiempo posible dentro de la organización para seguir exfiltrando información. Y finalmente, como digo, obviamente es una amenaza que tiene objetivos muy específicos y generalmente está desarrollada por delincuentes calificados y muy bien financiados. ¿Qué significa esto? Que al estar organizados y motivados, y al buscar un objetivo muy determinado de organizaciones muy determinadas, necesitan dinero, por supuesto. Obviamente van a tener que encontrar a alguien que financie, que tenga capacidad como para hacer esta inversión. Después vamos a ver quiénes son estos financiadores. Claro, porque pues como dices tú, se necesita de un alto conocimiento para poder generar un ataque lo suficientemente efectivo y que combine las herramientas. No puede ser ya un simple programador, debe ser muchos, debe ser muy bien programado para ser sigiloso, tener muy claros los objetivos y pues tiene que ser muy bien financiado. Pero entonces esto me lleva a pensar de que si bien esta es la definición y sí, estas es las características, tiene que haber algo más que la definición, tienen que haber como unos grupos tanto de cómo se hace, de cuáles son sus objetivos, porque no es solo crear el programa y lanzarlo, ¿no te parece? Efectivamente, obviamente cuando, por ejemplo, estábamos hablando de un troyano bancario recién, generalmente, si bien hay excepciones, por supuesto, muchas veces estos troyanos pueden estar descargados de Internet o modificados muy simplemente desde Internet, son creaciones relativamente sencillas, sin ir más lejos, si nadie ha visto un troyano bancario de cerca, por ejemplo, el código, muchas veces incluso puede ser, o la mayoría de las veces, de hecho, en Latinoamérica, por ejemplo, suelen estar desarrollados en Delphi o en Visual Basic, Sí. por lo tanto nos da una idea de que son bastante sencillos y que cualquiera con un conocimiento mínimo de programación lo podrías desarrollar, como decías tú recién. Sin embargo, en lo que es las APT, obviamente vamos a estar hablando ya de una evolución de este tipo de amenazas, programados generalmente muy orientados a la tecnología que están atacando. Por ejemplo, después vamos a ver tecnologías de tipo SCADA, en donde no cualquiera tiene el conocimiento como para conocer este tipo de dispositivos. Y por otro lado, como vamos viendo en pantalla, como decíamos anteriormente, las técnicas que se pueden llegar a utilizar para la propagación también son una combinación de varias técnicas. Se puede utilizar ingeniería social, después vamos a ver algunos casos, exploits, se pueden utilizar zero days, o sea, vulnerabilidades que hasta un momento determinado no se conocen por los fabricantes. Sin ir más lejos, lo que pasó hace algunos días, por ejemplo, con algunos exploits que se revelaron y que salieron públicos, que eran utilizados por la NSA. En ese caso, había un exploit zero day para dispositivos Cisco, por ejemplo. ¿Sí? En ese también ahí podemos ver que se aplica lo que acabamos de decir. Después, distintos tipos de troyanos, denominados RAT, Remote Access Trojan, justamente.
backdoors, ataques dirigidos a una organización determinada, ataques con USBs, por ejemplo. Esto lo vamos a ver después en una amenaza también. Y si alguien es fanático de las series, este tipo de ataques se pueden ver en una serie que está cobrando mucha relevancia últimamente, que se llama Mr. Robot, en donde se utilizan este tipo de ataques, exactamente. Es una forma amena de conocer cómo funcionan las APT y aparte Ahora, ver no hay que una creer buena serie. mucho en cómo lo hacen, ¿no? No es así de sencillo. Exactamente. Obviamente hay que ver también que tienen distintos objetivos, los creadores pueden ser distintos, puede ser el crimen organizado o las mafias, por ejemplo, el caso que tú mencionabas al principio de Swift, en ese caso evidentemente es crimen organizado, sin duda, pero Total. puede haber otros tipos de ataques que vamos a citar a continuación después, en donde ya hay equipos de espionaje directamente, o la NSA, sin ir más lejos, como mencionábamos recién, o directamente haya gobiernos detrás o haya empresas detrás. Por otro lado, los objetivos pueden ser robo financiero, como mencionábamos el caso de Swift recién, la vigilancia de ciertas personas, por ejemplo, en el caso de ciertos países de Europa del Este o de Asia, directamente se ha infectado a personas para posteriormente mantenerlas controladas o vigilarlas. Luego pueden ser robo de información, bases de datos, controlar empleados, controlar distintos socios, tratar de manipular contratos o manipular personas que pueden ser directivos de una organización. Y con respecto a las víctimas, obviamente puede ser cualquiera de las organizaciones que nosotros conocemos. Puede ser gobiernos, obviamente, pueden ser objetivos políticos, pueden ser objetivos militares, empresas de telecomunicaciones e incluso la iglesia o cualquiera de las religiones que hay en el mundo. De hecho, hay muchas de las APTs o varias de las APT que han estado dirigidas exclusivamente a personas que representan a distintas creencias religiosas en distintos lugares del mundo. Me acaban de reportar ahí, qué pena interrumpirte un poco, me acaban de reportar que teníamos un problema con la presentación. Qué pena pues para los que no hayan visto la presentación, ya lo corregimos, ya se debe estar viendo correctamente la presentación. Muchas gracias a Rubén por avisarnos. De todas formas, pues la subiremos y la corregiremos ahí en la comunidad. Pero pues continuamos. En lo que mostrábamos. Y todo esto me lleva a pensar que así se desarrollan las armas digitales, Chris. Exactamente, en realidad hoy lo que se está hablando es que cuando hablábamos de la evolución anteriormente y mostrábamos la flecha de crecimiento o la curva de crecimiento de cada una de las amenazas, en realidad yo decía que no me gustaba hacer futurología, pero justamente lo que está sucediendo con las APTs es que hoy se están utilizando, o los troyanos originales, por decirlo de alguna manera, se están utilizando como un arma digital. Es decir, se desarrolla una creación en un lenguaje de programación determinado, que puede ser C, Assembler o cualquier otro que le guste a los desarrolladores que lo hacen, y a partir de aquí se logra infectar una organización y tomar el control de cierta cantidad de servidores o de la organización completa, y esa creación básicamente es un arma que puede utilizarse para los distintos tipos de objetivos que veníamos mencionando. Parece una exageración mencionarlo de este tipo, o de esta forma, pero después vamos a ver un par de casos en donde efectivamente esto se comprueba que es así. Es un arma digital que se utiliza para obtener información de distintos gobiernos y obviamente con objetivos de espionaje, objetivos militares o cualquier otro objetivo que pueda tener planificado un gobierno determinado contra otro país. Bueno, pero me parece que deberíamos empezar a ver más o menos cómo funcionan, cómo se mueven, cuáles son sus formas de atacar, ¿te parece? Muy bien. A ver si Aquí está vemos la una próxima. forma que encontré. A ver, un segundo, a ver, ahí estoy viendo en pantalla si pasamos de diapositiva, ahí está, perfecto, para que no haya el problema anterior de que no se vea la diapositiva. Sí, sí. Efectivamente, como mencionabas, este es simplemente una diapositiva en donde se puede ver que hay distintos tipos de ataque. En los rombos al comienzo, a la izquierda, podemos ver que, por ejemplo, se menciona OSINT, Open Source Intelligence, es decir, obtener información de inteligencia
de los objetivos. Luego se pueden llegar a hacer distintas obtención de información de usuarios, escaneo de dominios y sitios web, todo lo que tenga que ver con ataques de phishing, obviamente, ataques físicos también, en el caso, por ejemplo, de los USBs, o de directamente vulnerar físicamente la organización. Y el objetivo de todo esto, obviamente, es tomar control de parte de la infraestructura tecnológica de la organización o infectarla de alguna forma, y a partir de aquí hacer un tipo de ataque que en la jerga se lo conoce como movimiento lateral, que básicamente es, una vez que yo tomé control de un servidor o de una PC incluso, o de un equipo determinado, o de un móvil, de una persona determinada, o de un lugar determinado dentro de la red, hacer un movimiento sobre la red e ir copiando y moviendo la amenaza, obviamente, a distintos servidores y a distintos componentes, a otros componentes de la organización. ¿Qué me va a permitir esto? Vamos a suponer que si yo tomo control de un servidor de, por ejemplo, base de datos, a partir de este servidor de base de datos, posteriormente me puedo mover a un controlador de dominio, y a partir de ese controlador de dominio copiarme a una red SCADA. Entonces, de esta forma, lo que estoy haciendo es moverme dentro de las distintas redes de la organización, en distintas partes de la infraestructura de la organización, y de cada una de esas partes voy obteniendo distintos tipos de información o dejando distintos tipos de amenazas que posteriormente van a evolucionar. Ah, claro. Pero existen otras, ¿no? Existen también algunas que son toda una evolución de un ataque. Exactamente, en realidad lo que estamos viendo en esta curva, por ejemplo, vemos la evolución muy parecida a lo que vimos al principio también de la charla, en donde obviamente puede haber ataques menos sofisticados, llevados adelante, por ejemplo, por script keys, o sea, estas personas que toman un script o un exploit o parte de un código, como mencionaba anteriormente, de un troyano, lo toman, lo modifican sin saber demasiado lo que están haciendo también, y esto posteriormente pueden evolucionar. Obviamente estas personas pueden ir teniendo más conocimientos y van evolucionando a lo que ya directamente veríamos como atacantes más sofisticados, o incluso se pueden llegar a transformar en personas con un conocimiento muy, pero muy alto para hacer ataques de espionaje, o a lo que generalmente se lo denomina insider, por ejemplo, una persona que internamente aprovecha el conocimiento de la organización para sacar un beneficio propio, personal, o bien afectar de alguna manera a la organización. Y finalmente nos vamos a transformar, esto se va a transformar en una amenaza persistente y avanzada, en donde ya directamente vamos a obtener información de inteligencia de la organización, vamos a hacer una explotación, como veíamos anteriormente, de movimiento lateral, podemos llegar a tomar control de algunos servidores y modificar incluso la información de esos servidores, y así sucesivamente llegamos a este ciclo de vida que vemos en pantalla ahora, en donde básicamente comienza con definir un objetivo, hacer inteligencia básicamente también, encontrar todos los puntos vulnerables o que podrían llegar a ser puntos de entrada para atacar a la organización, hacer investigación sobre los distintos componentes. Por ejemplo, algo que vale la pena mencionar es que nosotros estábamos diciendo al principio que una APT está muy relacionada con virus informáticos, troyanos, gusanos, etc. Uno podría llegar a pensar que esto podría llegar a ser detectado con un antivirus. Esto en realidad no sucede en las APT, porque justamente parte de la inteligencia que hace el grupo de atacantes, vamos a suponer, es investigar qué empresa antivirus protege a la organización. Entonces yo digo, a ver, esta empresa utiliza dos antivirus, el antivirus X y el antivirus Y. Lo que voy a hacer es una creación que no sea detectado por esos dos antivirus, aunque lo detecten 50 antivirus. Si esos dos no lo detectan, o esas medidas de seguridad que tienen dentro de la organización no lo detectan, para el grupo de atacantes es suficiente. Por lo tanto, eso forma parte también de la inteligencia previa que se hace. Y a partir de ahí viene toda la etapa de deployment, o sea, de infección propiamente dicha de la organización, la intrusión, básicamente, y todo lo que es el circuito de movimiento que mencionábamos anteriormente, dentro de la organización y de la estructura de la organización, y obviamente el logro del objetivo de que es exfiltrar información, sacar información, y eso comienza de vuelta
porque en base a la información que obtengo, puedo mejorar la amenaza y volver a, una vez que ya estoy dentro de la organización, volver a mejorar y volver a sacar más información y así sucesivamente. Esto me lleva a que, retornando a la charla que tuvimos hace 8 días, definitivamente los ciclos de vida y tener un desarrollo planeado es incluso la técnica que usan los ciberdelincuentes. Exactamente. Es evidente que tienen que tener todas las fases y que tienen que planear muy bien el objetivo para poder afectarlo, y más con un ataque tan avanzado como estos. Exactamente, como mencionábamos en la charla pasada, el ciclo de vida, el desarrollo de software, que los invito también a ver, están en YouTube para verlas. Evidentemente nosotros no inventamos nada, por supuesto. Hay un ciclo de vida que que forma parte de las APT y forma parte también, por supuesto, el análisis del objetivo y cómo voy a llevar adelante el ataque. Y obviamente los delincuentes se aprovechan de esto, por supuesto estamos diciendo que son grupos que realmente saben lo que están haciendo, altamente financiados también, como decíamos anteriormente, y con nivel de conocimiento importante. Por lo tanto, aprovechan este ciclo de vida diciendo, perfecto, yo voy a atacar a una organización, investigo a esta organización, pero una vez que tomo control de parte de su infraestructura, vuelvo a comenzar y a mejorar este ciclo de vida para volver a atacar a la organización de una manera más sofisticada. Y obviamente, si a esto lo puedo hacer sostenido en el tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 años, es muy importante darse cuenta que efectivamente pueden tomar control completo de una organización y de sus empleados o de sus socios, obviamente también podemos estar hablando de organizaciones gubernamentales. Es decir, podríamos tranquilamente estar hablando de vigilancia, de grupos extremos, o sea, hay distintas alternativas que se podrían llegar a contemplar en este ciclo de vida. Claro, pero vamos a verlo con ejemplos porque a veces así en la teoría es más difícil, y vamos a empezar yo creo que con el más viejito, el de Exactamente. la Operación Aurora, que fue en diciembre del 2009 y que creo que hasta muy poco tiempo lo denominaron como una PTE, ¿verdad, Cris? Exactamente, quizás fue uno de los primeros casos, por lo menos uno de los primeros casos que a mí me tocó investigar allá por el 2010 cuando se conoció este ataque. Operación Aurora fue llevado adelante por el gobierno o por organizaciones chinas, no vamos a dar 100% sentado, Además, pero porque después nos contra... echan la culpa. Exactamente, y fue llevado adelante contra Google principalmente, pero también había otras, alrededor de 60 empresas que estuvieron formando parte del ataque. Básicamente, para llevarlo bien a la práctica de todo lo que estábamos contando anteriormente, lo que se hizo aquí fue una campaña de correo, o sea, los atacantes enviaron correo electrónico, un ataque de phishing tradicional, a distintos empleados en distintas partes de la organización, que podía ser Google o que podía ser alguna de las otras que dije recién. Y este correo electrónico aprovechaba una vulnerabilidad 0-day, no conocida hasta ese momento, en Internet Explorer. Ahí está el número de vulnerabilidad, el CVE 2010-249, y a partir de ahí lo que hacía era tomar control remoto del equipo comprometido, y luego, por supuesto, movimiento lateral, como decíamos anteriormente, y se fue seleccionando y extrayendo distintos tipos de información de las organizaciones. Este ataque, aparte de ser uno de los primeros conocidos, o por lo menos uno de los más grandes que se conoció en ese momento, fue tan pero tan importante que llevó a que Google se retirara de China directamente. Como nosotros sabemos hoy, China no tiene operaciones comerciales, Google no tiene operaciones comerciales con China. De hecho, China tiene su propio buscador. Por lo tanto, esto da también el principio de un montón de teorías conspirativas de por qué China quería infectar a Google, cuál fue la información que se sacó y por qué Google finalmente se terminó retirando comercialmente del país. Todo esto se lo debemos a Aurora, ¿sí? a este ataque. Y también esto nos da una idea de cómo evolucionó. ¿Por qué? Porque el 12 de enero del 2010 se conoció el ataque, básicamente. Y el exploit, o un exploit público para explotar la vulnerabilidad que yo mencionaba anteriormente, se conoció el 15 de enero, ¿sí? O sea, 3 días después, nada más. Esto nos da una idea
muy cercana de la velocidad que hoy tienen los atacantes y los desarrolladores para aprovecharse de las nuevas vulnerabilidades que aparecen. Volviendo a la realidad, a la actualidad, digamos, por ejemplo, volviendo al caso de Cisco, por ejemplo, que mencionaba anteriormente, con la NSA y los exploits que se hicieron públicos, Extra-Bacon particularmente, uno de los exploits, se conoció que este exploit aprovechaba una vulnerabilidad particular en una versión 8 de Cisco ASA. Un par de días después ya se conoció una mejora de ese exploit que aprovechaba la misma vulnerabilidad, pero para versiones Cisco ASA 9. Por lo tanto, esto nos da una idea de que efectivamente hay gente que continuamente está innovando, si bien como vemos ahí en la curva es un 2 o un 3% nada más, pero es que es importante la cantidad de gente en el mundo, están continuamente innovando y aprovechándose, adoptando en forma temprana las nuevas vulnerabilidades que aparecen. ¿Qué nos dice esto? Que más la pueden aprovechar, porque hasta ese momento nadie ha podido controlar el ataque y el exploit ya se empieza a hacer público y empieza a generarse la siguiente fase, que es el uso masivo. Exactamente. Entonces, si nosotros entramos, somos potenciales víctimas en la adopción temprana, vamos a suponer nuestra organización, nuestro gobierno, nuestro estado, etcétera, es potencial víctima en la adopción temprana, es decir, todavía el exploit lo conoce muy poca gente y las vulnerabilidades incluso no están solucionadas, no existe el parche. Por ejemplo, en el caso de Cisco, pasaron prácticamente 5 a 10 días hasta que Cisco sacó el parche oficial. Por lo tanto, en esos 5 días de que Cisco sacó el parche oficial y 5 o 10 días en que las empresas lo empiecen a instalar, a probar, a confirmar. Exacto. ¿Y cuántas otras miles o millones de empresas no lo van a instalar nunca o ni siquiera saben que eso existe? Claro. Por lo tanto, todo esto, cuanto más temprana se adopte el ataque, o sea, en forma más temprana se adopte el ataque, obviamente más potencial víctimas somos, o sea, más vulnerables estamos y nos lleva a que tenemos que empezar a pensar realmente cómo empezar a evitar las APT justamente por la aprovechación de estos exploits que mencionábamos anteriormente. Claro. Bueno, pero dejemos de lado un poco el caso Aurora y empecemos a ver otros. Este que fue muy famoso, el de los sistemas financieros de RCA en abril del 2011 y que además generó una inestabilidad económica muy fuerte. Exactamente, en el caso de Aurora, el objetivo era una compañía, un buscador en ese caso y varias compañías de tecnología, pero no era quizás un objetivo financiero tan marcado. En el caso de RCA, como todos sabemos, RCA es una de las principales empresas desarrolladoras de criptografía y de elementos criptográficos, como pueden ser los tokens que estamos viendo en pantalla. En ese momento se descubrió una amenaza, que ahora vamos a ver la evolución, que en este caso aparece con la generación de un archivo de Excel, que también llegó a la organización, se supone que por correo electrónico, y en este caso el archivo de Excel adentro tenía un archivo de Flash, que era vulnerable. Como sabemos, todos los que estábamos en seguridad, sabemos que Flash es una de las víctimas más comunes por la gran cantidad de bugs y por la cantidad de exploits que se publican continuamente. De hecho, ya está anunciado por todos los navegadores que Flash va a ser bloqueado, está siendo bloqueado de hecho ya en varios navegadores. Ya lo están bloqueando, ya la mayoría de navegadores no te deja correr nada de Flash porque Exactamente. Es evidente la cantidad de vulnerabilidades. Exacto. Entonces, en este caso, se aprovechaba una vulnerabilidad, que ahí está el número de CVE, si alguien lo quiere investigar, y tomaba, a partir de la explotación de esta vulnerabilidad, se infectaba al equipo, igual que en el caso anterior, se tomaba el control del equipo comprometido, y a partir de aquí se intentó, y no se sabe, vamos a dejarlo de vuelta con signo de pregunta, RCA dijo que nadie había llegado a los servidores en donde están los algoritmos criptográficos que generan los tokens, los números que estamos viendo en pantalla que genera el token, pero eso lo vamos a dejar con un signo de pregunta. Lo interesante es que unos meses después de este ataque, que RCA lo reconoció, que que habían sido víctimas de una APT, como estamos viendo ahí, ese es el anuncio oficial de RCA. Lo interesante es que unos meses después, RCA mandó nuevos tokens a todos sus bancos clientes en todo el mundo, y los bancos obviamente tuvieron que cambiar los tokens a sus clientes, a los usuarios finales. Por lo tanto, por eso digo que lo dejo con un signo de pregunta, porque RCA dijo, fuimos atacados, pero no se logró vulnerar ningún tipo de información confidencial de los algoritmos criptográficos. Sin embargo, por las dudas, de todos modos cambiaron los tokens.
uno podría decir, perfecto, es una medida de seguridad perfectamente válida que se haya tomado, pero nunca lo vamos a saber si realmente se robaron los algoritmos criptográficos o no. Una Sí, cosa parecida pasó con Dropbox esta semana, en y con donde... la NSA la semana pasada. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Dropbox, como mencionaba anteriormente, en el 2012 se sabía que se habían robado usuarios y contraseñas, pero Dropbox había dicho que no era nada crítico ni nada por el estilo. Sin embargo, esta semana se confirmó que eran 60 millones de usuarios los que habían sido afectados por un mal uso de políticas internas de Dropbox. Por lo tanto, siempre hay que dejar esto con signo de pregunta porque nunca vamos a saber la verdad completa. Sí, por eso a los usuarios de Dropbox que les llegó la notificación de que tenían que cambiar la contraseña, les pareció una muy buena medida de seguridad, pero pues siempre deja la duda de que hasta dónde toda esa información quedó expuesta. Exacto. Y una cosa interesante a citar con este caso de RCA, que ahí está en pantalla, como decíamos, este caso fue descubierto y fue blanqueado por RCA en abril del 2011. Lo que no se sabe es cuándo ellos fueron infectados, o por lo menos lo que no se hizo público. O sea, se descubrió en abril del 2011. Pero una cosa interesante que sí, yo lo que hice fue subir la amenaza, el exploit, a VirusTotal en septiembre del 2011, 6 meses después. Y en ese momento todavía 11 antivirus no detectaban el exploit. Es decir, habían pasado 6 meses que la amenaza se había hecho pública, que el exploit se conocía y que RCA incluso había aceptado que habían sido atacados, y sin embargo todavía 11 antivirus no detectaban el exploit dentro del archivo de Excel, como están viendo en pantalla. Obviamente no tenían la firma de detección. Por lo tanto, esto también nos da que pensar que muchas veces qué tan protegidos estamos con las medidas de seguridad que tenemos dentro de nuestra organización. Y nos da la pauta para dejar esa pregunta abierta de desde hace cuánto estaba ese Excel infectado dentro de la organización. Pero Exactamente. quiero que veamos la que yo creo es el APT más nombrado, el arma cibernética más fuerte y el que demuestra un poco el poder que logra esto, y es Stuxnet, que se Exactamente. publicó en junio del 2010. Efectivamente, Stuxnet quizás fue el caso relevante y va a ser el caso más relevante de la historia, justamente porque fue uno de los primeros que tuvo una amplia cobertura. Aurora quizás fue, como dije anteriormente, fue uno de los primeros también, pero se manejó en un ámbito por ahí más cerrado o para gente que trabajaba en el ambiente de cibercrimen o ciberespionaje. Para nosotros fue una novedad en ese caso poder estudiarlo porque era uno de los primeros. Pero el caso de Stuxnet fue muchísimo peor, primero porque logró una cobertura muchísimo más internacional en todos los medios, no solamente los medios técnicos, y por otro lado también fue una de las primeras veces que se pudo comprobar que se estaba utilizando realmente como un arma. De hecho, se utilizó como un arma para desarmar a otro país, porque en este caso los países involucrados, que se supone, nuevamente lo vamos a dejar con signo de pregunta, que se suponen que fueron Israel y Estados Unidos, lo utilizaron contra otro país, enemigo en este caso, que era Irán. ¿Para qué? Obviamente acá podemos ver que claramente se utilizó como un arma y el objetivo era tratar de desarmar sus sistemas nucleares. Exactamente, desarmar de alguna manera o por lo menos retrasar su programa nuclear. Por lo tanto, acá queda clarísimo que efectivamente esto es utilizado como un arma. E incluso si uno ve toda la historia completa y se hace el análisis del malware, la cantidad de gente involucrada, se llegó a calcular que se pudieron haber invertido hasta 100 millones de dólares, esto tampoco nunca lo vamos a saber obviamente, hasta 100 millones de dólares en el desarrollo de malware. Obviamente eso nos da una idea del volumen de gente y el nivel de inteligencia y de conocimiento que se puso para desarrollar este arma. Claro. O troyano si lo queremos simplificar. ¿Cómo se propagó? Para mí es un arma. Sí, yo coincido totalmente. Ahora, si miramos el programa solamente de la parte técnica, es un troyano. Ahora, obviamente, un troyano con muchísima inteligencia, obviamente. Sí. Pero empezó la propagación a través de la USB, ¿verdad? Exactamente, a través de dispositivos USB se tomó control de una computadora. Acá volvemos al mismo caso anterior.
perdón, se tomó control de una máquina, se infectó una computadora, pero lo interesante y que también demuestra el nivel de evolución que tiene, se aprovecharon 4 ataques zero days, 4 exploits zero days, obviamente vulnerabilidades que hasta ese momento no se conocían, y hay que tener en cuenta que los zero days tienen un mercado muy importante en el mundo actualmente, ya sea el mercado blanco y el mercado negro, ambos, y se comercializan, incluso hay exploits que se pueden llegar a vender $500.000, $1.000.000, o precios que por ahí se negocian y que nunca tampoco lo vamos a saber. Y estos exploits se suponen que pudieron haber sido desarrollados internamente por los desarrolladores que hicieron Stuxnet, o bien se pudieron haber comprado en el mercado negro. Es decir, alguien los tenía, eso puede ser una empresa, hay empresas que se dedican a esto, por ejemplo, hay empresas italianas o empresas francesas, no vamos a mencionarlas para no herir susceptibilidades, pero son ampliamente conocidas en el ambiente. Es decir, había empresas o organizaciones o personas que tenían estos exploits y fueron adquiridos por los gobiernos que estuvieron involucrados con Stuxnet. Claro. Y después en los estudios que se hicieron posteriores sobre el se encontraron que había incluso más zero day, ¿verdad? Pero, Exactamente. A medida que fueron evolucionando los análisis de distintas empresas de antivirus y de distintas empresas que tuvieron en el análisis interno, se fueron descubriendo distintos tipos de ataques que estaban dentro del código fuente. claro. Y se detectó que lo que buscaba era la infraestructura SCADA. Exactamente, finalmente lo que se buscaba en este caso era tomar control de equipos Siemens, que se sabía que formaban parte del equipamiento iraní en este caso, y el objetivo era tratar de modificar de alguna manera el funcionamiento de los equipos de este tipo de equipos, perdón, de este tipo de equipos Siemens para retrasar todo lo que era el plan nuclear en lo que son las centrifugadoras de uranio, ¿sí? Entonces, obviamente esto es muchísimo el nivel de conocimiento que hay que tener de la organización, porque obviamente primero hay que saber qué tipos son, qué equipo Siemens es. Sí, para poder ver qué equipos Siemens estaban en la organización, qué ambientes tenían, qué conexiones generaban y con cuál podían generar la conexión, ¿no? Hasta donde tengo entendido, Exacto. usaron el WinCC que, que, que se usaba a través de las interfaces humanas de Windows. Exactamente, creo que ahí se cortó un poquito el audio, me quedé Sí, sí. hablando solo, pero efectivamente lo que buscaban era infectar de alguna manera y tomar el control de estos equipos para posteriormente, una vez que lo tuvieran, básicamente el equipo empezaba a funcionar de forma incorrecta y todo lo que tenga que ver con la centrifugación, el centrifugado del uranio, que posteriormente se podría potencialmente utilizar para un arma, para una bomba atómica, obviamente no se podía llevar a cabo. Claro. Y a la final terminaron, fue modificando las configuraciones y pues como muestra la gráfica, atacando directamente a la planta nuclear o a los planes de armamento nuclear. Exactamente, y acá esto prueba justamente lo que decíamos anteriormente. Stuxnet fue un arma desarrollada para desarmar a otro país, sí, obviamente dejarlo en condiciones, en menores condiciones de ataque de las que originalmente Irán había planeado. Se supone y se calcula, otra de las que también hay que dejar con signo de pregunta, se supone que por lo menos Stuxnet retrasó 4 o 5 años el plan de desarrollo nuclear de Irán. Por lo tanto, obviamente sirve y demuestra que simplemente, entre comillas, simplemente, un desarrollo, en este caso tecnológico, como puede ser una pieza de malware muy avanzada como es Stuxnet, sirve para posteriormente atacar otro país. Claro. Y esto nos lleva a que detrás de esto hay crimen organizado y se ha detectado. Se ha detectado, y uno de los ejemplos es el equipo de China, el que reportó Mantian en 2013, ¿verdad? Efectivamente, así como recién en el caso de Stuxnet hablábamos que era un objetivo gubernamental contra otro objetivo gubernamental, 2 países o 3 o 4 involucrados, también, por supuesto, hay otro tipo de objetivos que
podrían llegar a ser financieros, podrían ser económicos o podrían ser de espionaje también. Y uno de los casos es el que reportó Mandiant en el 2013, es un informe muy conocido que se llama APT1, lo pueden descargar, está en internet obviamente el PDF. Después empezaron a conocer otros informes relacionados, el APT30, el APT29, etcétera, en donde se explica paso a paso cómo funcionan los grupos de desarrollo de expertos que trabajan en este tipo de amenazas. Es decir, volvemos a lo mismo que mencionábamos al principio. No es una persona que se pone a hacer 2 o 3 codiguitos que son fácilmente desarrollables o que infectan a 2 o 3 personas. Son grupos altamente especializados, entrenados durante muchísimo tiempo y capacitados para esto, altamente formados y por otro lado obedecen a distintas estructuras gubernamentales o de cibercrimen, porque también podemos, obviamente, orientarnos a casos de mafias, como mencionábamos anteriormente con SWIFT, que lo vamos a ver ahora a continuación después. Sí, claro. Y que adicional a eso, como bien dices tú, entrenados durante mucho tiempo, pero con un objetivo claro. Ese es el caso de Lazarus. Exactamente, Lazarus. También se lo conoció como Operación, me olvidé el nombre, segundo. Estaba embalado la Operación Sony. Operación Sony, en realidad Blackbuster, exactamente, pero Lazarus fue el grupo que estuvo, o se supone, nuevamente lo vamos a dejar con signo de pregunta, se supone que estuvo detrás del ataque coordinado contra Sony y también se supone que está detrás de los ataques financieros al sistema SWIFT, el sistema global que involucra muchísimos bancos en todo el mundo y que justamente se encarga de las transferencias internacionales en estos bancos. Por eso es justamente muy crítico y es especialmente importante conocer a este grupo Lazarus o Blockbuster, como mencionaba recién, que era la palabra que me había olvidado, el grupo Blockbuster, porque nos da una idea muy acabada de cómo funcionan las mafias internacionales en el mundo. Y de hecho esto es tan pero tan importante que ayer, 31 de agosto, para aquellos que estén viendo el video después en diferido, SWIFT directamente confirmó oficialmente a todos sus bancos a través de un comunicado interno que se hizo conocido ayer justamente, que estaban siendo atacados por amenazas que son altamente persistentes, adaptadas y sofisticadas. Básicamente eso es lo que estábamos hablando durante toda la charla, son APTs. Es decir, durante todo este último tiempo se encontró, y SWIFT acaba de confirmar oficialmente, que distintos bancos en distintos lugares del mundo estaban siendo atacados, su sistema SWIFT estaba siendo atacado por amenazas persistentes, adaptadas y altamente sofisticadas. Y por eso abrimos hoy. Exactamente, justamente vinimos justito la charla de hoy, parece que acá hicimos futurología, hoy sí. Estamos haciendo la charla sabiendo que SWIFT iba a comunicar esto ayer. Claro, y por eso abrimos con ese impacto, porque como vieron económicamente es muy fuerte, es un ataque que está desplegado en todo el mundo, que si bien solo mostramos 4 impactos, no sabemos con exactitud cuántos se han generado en el mundo, pero que el que menos dinero confirmado ha generado son 10 millones de dólares. Y esto es, pues, unos impactos muy fuertes. Esto nos lleva a intentar hacer un poco de futurología, viendo también un poco la historia, viendo también un poco la cantidad, porque nosotros decíamos que habían sido algunos, pero en Kaspersky, en el mapa de APTs, muestran que son varios. Sí, efectivamente, en este pequeño mapa podemos ver la cantidad que hay, simplemente con distintos nombres. Está descargable para verlo, en donde tenemos los distintos nombres que reciben cada una de las amenazas que existen. Y por lo tanto, vemos ahí, podemos ir haciendo clic en cada uno de ellos, viendo las amenazas que fueron apareciendo en distintos años y cómo fueron evolucionando. Una muy buena forma de ver cómo desde el 2009 o 2010 hasta la actualidad han ido cambiando de nombres, han ido cambiando su estructura y han ido evolucionando. Y los colores significan la cantidad de impactos que han generado. Entonces, si ven en la imagen que está en la pantalla entre el 2010 y el 2012,
está Stuxnet y está en un rojo porque fue lo que más impactó, lo que más impacto generó. Si ven que tiene como una cola al final, es que todo eso es lo que se supone que estuvo activo en las redes antes de que fuera detectado a mitad de 2010 y controlado o supuestamente controlado hasta final de 2012, o sea, duraron año y medio para poderlo controlar. Los que terminan en esa punta como circular es que los controlaron y los que aún tienen la punta en punta, valga la redundancia, es que están activos y es que tuvieron un impacto. Ahí podemos ver los más escuchados en el mundo, Dooku, Flame, Stuxnet, Gauss, que pertenecen pues a todo lo que se les llamó la operación Weapon o la evolución de la operación Weapon, y está el último que se detectó, que es Adwin. Sí, es una cosa interesante que a mí siempre me gusta mencionar, es una curiosidad más que otra cosa. Si vuelves un poquito, tú mencionabas recién Stuxnet, empieza con S, Dooku empieza con D, Flame empieza con F y Gauss, perdón, empieza con G. Es decir, para aquellos que están despiertos, se habrán dado cuenta que mencioné parte del teclado. S, D, F, G son 4 letras que están consecutivas en el teclado. Es una curiosidad, pero llama la atención. Esto cuando empezaron a aparecer estas 4 amenazas, como tú decías, se supone que parte de la misma operación, o están relacionadas por lo menos, no dejaba de llamar la atención que justo fueran 4 letras que son correlativas en el teclado. Pero, como dije, es una curiosidad, no aporta nada técnicamente. Y que como ven, fueron detectadas justo en ese orden. Inicia Stuxnet a mitad del 2010, sigue Dooku a principios del 2011, sigue Flame a mitad del 2012 y termina Gauss meses después de Flame. Sí, como digo, es una curiosidad, pero a mí siempre me llamó la atención. Sí, y no todos son hechos en el otro lado del mundo, también hay unos en Latinoamérica. Mira este que se llama machete, es una palabra típica del latinoamericano. Exactamente. Machete fue, pueden buscar información y después, obviamente, está escrito en español y también representó una amenaza muy importante porque fue quizás una de las que abrió de alguna manera a decir que ya en España y en Latinoamérica empezaban a afectar APTs de forma seria y justamente también a esto obedece el nombre. Por lo tanto, para todos los que estamos en Latinoamérica por ahí que solemos pensar que esto viene atrasado o que no vamos a ser objetivos que no vamos a ser blancos de una APT, hay que tener en cuenta este tipo también de ataques. Y hay uno que me parece muy bueno como ejemplo también para Latinoamérica y es Carbanak, que atacaba, que es el último que ven aquí en el mapa, que ataca al sistema financiero de Rusia y parte de Asia, pero todos sus sistemas de control y de gestión están en Latinoamérica. Están en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, los que se han detectado. Efectivamente, sí, esto es curioso porque si bien Carvana, como decís, tenía como objetivos países de Europa y de Europa del Este y de Asia, no es normal que los centros de comando y control estén tan localizados. Esto no quiere decir que haya sido desarrollado en Latinoamérica, pero marca algún tipo de tendencia. También hay que tener en cuenta, para aquellos que están relacionados con cibercrimen, sobre todo, que grupos financiados o mafias organizadas tienen una alta colaboración entre lo que es Brasil, que es el país más importante en desarrollo de cibercrimen en Latinoamérica, y Rusia en Europa del Este. Por lo tanto, obviamente esta colaboración no pasa desapercibido y también llama la atención de los centros de comando y control ubicados en Latinoamérica. Obviamente obedece a algún tipo de patrón, lo cual también nos da la idea nuevamente del tamaño organizativo que puede llegar a tener alguna de estas operaciones funcionando de forma organizada, valga la redundancia, en distintos países y controlado por distintos grupos que colaboran uno con otro. Y que denota otra cosa, que puedes no ser víctima del ataque, pero sí víctima de los atacantes para tú como empresa o tú como organización o tú como simple persona ser parte de ese equipo, de esos equipos que controlan los ataques, ser ese centro de comando y control.
estar sin querer relacionado a un ataque y ser parte de una investigación, porque si, por ejemplo, montan un centro de comando y control en tu infraestructura, en tus servidores, obviamente cuando llegue la investigación del caso y demás, vas a estar involucrado en una investigación internacional y sin tener absolutamente nada que ver, sin haber sido el objetivo, pero sí siendo parte del medio para atacar. Claro. Pero bueno, los APTs han generado un cambio muy fuerte porque, pues, como hemos visto, son complicados de detectar. Sí, efectivamente, en realidad, al ser tan evolucionadas los ataques, obviamente, y al estar totalmente dirigidas hacia a un objetivo, obviamente han producido un cambio importante en lo que es el mercado y en lo que es también el control de los sistemas gubernamentales o los sistemas de infraestructura crítica. Por ejemplo, sistema de infraestructura crítica, como mencionábamos, el caso de Siemens o los sistemas SCADA en Irán. Por lo tanto, sin duda, han cambiado el panorama completo de todas las amenazas que existían hasta la actualidad y, por supuesto, también la forma de detectar estas amenazas o tratar de prevenir estas amenazas, porque en realidad lo que hay que hacer, y está bueno hacer la aclaración, a las APT no habría que tratar de detectarlas, sino que habría que tratar de prevenirlas, porque si yo digo detectar, significa que ya las tengo adentro, significa que ya durante cierta cantidad de tiempo estuvieron trabajando activamente para lograr sus objetivos. En Y que cambio, como si hemos poco visto son sigilosas y muy avanzadas, entonces la exactamente. detección, muy seguramente, si en promedio un malware es detectado en 200 días, un APT lo puedes gastar 5 o 6 años en detectarlo. Exactamente. Entonces la mala noticia por ahí, o una noticia no tan positiva, es que es difícil por ahí determinar primero cuál es el costo que podría llevarnos adelante haber sido infectados por una APT y es también el objetivo tratar de minimizar el daño. Eso suponiendo que ya hayamos sido infectados, que ya hayamos sido parte hayamos sido parte de un objetivo o hayamos sido blanco de una APT. Y por otro lado, en el caso de lo que es la prevención específicamente, volvemos a lo que hemos mencionado en varias charlas de ElevenPath, en lo que va de estos 2 años de webcast, que son tratar de buscar prácticas de seguridad basadas en el riesgo. ¿Qué significa esto? Que lo que voy a hacer es tener que evaluar qué tan potencial blanco soy, de quién puedo llegar a ser potencial blanco, y a partir de ahí, conociendo los distintos tipos de ataque que podrían llevarse adelante sobre la infraestructura de la organización, prever el riesgo y obviamente tomar las medidas adecuadas para que esto no me suceda. Claro, ahí es donde entra en juego lo que se ha denominado el gobierno de TI, donde pues es una mezcla de todo lo que hemos hablado, de los riesgos, donde en la temporada pasada Leandro hizo toda una presentación de cómo deberían ser los gobiernos de TI y donde hemos visto que sale muchas veces el nombre del equipo rojo. Sí, el equipo rojo, los Red Team, también existe el Blue Team, etcétera, de equipo rojo, equipo azul. Son distintos tipos de grupos especializados dentro de la organización, o incluso se podrían llegar a tercerizar, pero la realidad es que los Red Team o los Blue Team generalmente forman parte del equipo de la organización y son grupos especializados con obviamente hackers o que conocen técnicas de hacking y técnicas de seguridad de la información, seguridad informática y técnicas de ataque específicamente. En lo que se trata de hacer es ver qué tan vulnerable es mi organización a los ataques que podríamos haber visto anteriormente. O sea, si potencialmente voy a ser víctima de alguna de las amenazas que existen, llevar adelante experimentos de este tipo, o sea, en entornos de laboratorio o contra equipos de testing de la organización o directamente contra equipos productivos de la organización, obviamente teniendo en cuenta no sacar de disponibilidad los servicios productivos, de forma tal que el Red Team lo que va a tratar de hacer es llevar a cabo los ataques en condiciones las más reales posibles, de forma tal de decir, este ataque es posible que sea contra la organización, se ha llevado a cabo contra la organización, o directamente tratar de ver y buscar alternativas para que ese ataque no se lleve a cabo. Claro, todo eso genera reglas, cumplimientos, guías, hay que ver también la regulación.
pero también es fundamental en las medidas de prevención y más en este caso, poder usar lo que nos dan las herramientas, los eventos y todos los registros que nos puedan generar todos los sistemas que tenemos. Efectivamente, para esto existen, como sabemos, todas las herramientas, hardware, software, todo lo que tengamos de infraestructura dentro de la organización y que potencialmente puede llegar a ser un blanco de una APT, los equipos de networking, por supuesto. Todos estos tienen logs que tarde o temprano son almacenados en un lugar determinado. Lo importante que yo siempre me gusta mencionar es que siempre digo que los equipos de networking, el software, el hardware, tienen logs, pero después nadie los mira. Sí. Justamente porque generalmente estos logs son varios megas, gigas y demás de información, y obviamente llegar a una relación o tratar de entender lo que hay en todos los logs de todos los equipos en todo momento es extremadamente complicado. Entonces, para esto existen los equipos y software correlacionadores de eventos, generalmente se lo denomina en forma genérica, se lo denomina SIEM. Y de esta manera vamos a tratar de correlacionar este equipamiento y este software, va a tratar de agregar inteligencia a los logs, a todos los logs que se recuperen y se recolecten en la organización, estos varios gigas o teras de información, va a hacer una correlación de eventos para ver si un firewall fue atacado en un momento determinado, se detectó una conexión en un momento determinado, por ejemplo, a un centro de comando y control, a una IP determinada, en un país, y luego hubo otro equipo de la red interna que se conectó a la misma dirección IP o al mismo país, o hay una relación de horarios y demás, todo esto va a ser relacionado de forma tal que posteriormente me lo va a mostrar en un panel de muy fácil entendimiento, tratar de elevar algún tipo de alerta de forma que me indique rápidamente cuáles podrían haber sido los equipos que están siendo atacados, los sistemas que están siendo atacados y las potenciales vulnerabilidades que se hayan encontrado dentro de mi infraestructura. Sí, claro, y acuérdate que además ahora a eso también le podemos sumar una capa de inteligencia como la que tenemos con Symphonier, donde podemos además tomar todos esos eventos, todas esas correlaciones y a través de Big Data con Symphonier, por ejemplo, hacerle la inteligencia más adaptada a las necesidades de cada una de las organizaciones. Efectivamente, lo que estábamos mencionando recién cuando yo mencionaba todos estos gigas, estos teras de información y agregar inteligencia, efectivamente, son sistemas de procesamiento de Big Data, en donde básicamente lo que se está haciendo es tratar de relacionar cada uno de los logs y registros independientes, teniendo en cuenta que son miles o miles de millones de registros, en donde sistemas como Symphonier, por ejemplo, como bien mencionabas, que los invito a conocerlo en Symphonier Project, se pueden sacar una cuenta gratuita, probarlo y demás, está la versión community que se puede probar sin ningún tipo de problema, se logra la relación gráfica, incluso en Symphonier se puede hacer una relación gráfica de todos esos tipos de eventos para posteriormente mostrarlo en un panel y tratar de llegar a una conclusión de si estoy siendo atacado o no y posteriormente cuáles van a ser las medidas de seguridad adecuadas para prevenir ese ataque. O ya se puede llegar incluso a que a través de un boot de Telegram o a través de un Trino, que con Symphonier y con todos los datos tomar acciones. Como dices, es algo que pueden acceder, es totalmente gratis y pues si quieren más información está en symphonicproject.net o en el libro de OX0 sobre Symphonier. Exactamente, y no quiero dejar de mencionar, obviamente, Sandas también, que es Claro. un correlador, recién estábamos hablando de correlacionar eventos. Bueno, Sandas, también un producto de Telefónica y de ElevenPath, es un correlador de correladores, es decir, yo voy a tener, lo voy a intentar explicar rápido, voy a tener todo un correlacionador de eventos y adicionalmente voy a tener Sandas que me va a tratar de correlacionar a todos los correladores que tenga dentro de la organización, ¿sí? Así que también invito a conocer el proyecto dentro de la página de ElevenPath, por supuesto lo pueden ver, conocer el proyecto de Sandas, porque todo lo que tenga que ver con equipos y correlacionador de eventos con SIEM, obviamente lo podemos llegar a encontrar allí en Sandas.
Bueno, hasta aquí era lo que les queríamos mostrar. De antemano le doy muchas gracias a Rubén Vega, que fue pues, la persona por la que vi el mensaje de que teníamos problemas con la presentación. Espero que haber visto nuestros rostros durante unos 5 minutos no haya sido tan crítico. Eh, y lo estamos esperando las preguntas en el hashtag de 11PadTalk o ahí en el chat de la presentación. Voy a, un segundito, si me permites. Hay un par Claro, de preguntas claro, que claro. creo que sobre todo quedó en el caso de cuando se hizo el corte. Alguien preguntaba cuál es el número de SP de NIST. Básicamente, la que nosotros mencionamos durante la charla es la SP 800-39, se puede descargar, en donde está la definición de APT, y si no, también lo pueden ver en la SP 800-53 que en su última revisión, que también en la última parte del documento del PDF nos da también la definición de APT, que básicamente está copiada, ¿sí? Es la misma, no es que se inventó nada. Voy a tratar, estoy También revisando. vamos a crear en la comunidad, como siempre, una charla sobre el tema y pues ahí colocaremos algunos de los enlaces y parte de la información que hemos recolectado para la presentación. ¿Alguien más? A ver. Sí, Denis ahí estaba preguntando si es SDFG del teclado. Sí, efectivamente, me refería a eso. Son las Sí. 4 teclas que están consecutivas después de la A en el teclado normal, ¿no es cierto? ¿Alguien más? Dani Vico pregunta que la web de nuevo, creo que era cuando estábamos hablando de los tokens de RCA. eh, en esa pues puedes buscar la noticia, la noticia de los eventos de la operación. Se puede buscar el ataque de APTs a los sistemas de RSA. Ahí puedes encontrar la web, la noticia, con todas las relaciones. Una sola web específica de donde hayamos sacado la información no hay. Hay varias con las que nos nutrimos para cómo funcionaba el ataque. Bien, y 2 aclaraciones más. Alguien pregunta, Mark, pregunta que qué significa SP. SP significa Special Publication, Special Okay. Publication. Sí. De ahí viene la sigla SP. Y una aclaración, tengan en cuenta, si entran a la página de ElevenPad van a encontrar 2 productos, uno se llama Sandas y el otro se llama Sandas GRC. Sandas GRC, como su nombre lo indica, está orientado a todo lo que tenga que ver con gobierno y compliance. El producto que yo mencionaba, que es el correlacionador de correlacionadores, se llama Sandas, ¿sí? Simplemente Sandas. Jaime Fajea pregunta que si Alienball también es una buena opción. En realidad nosotros, pues estas charlas no queremos llevarlas como a un producto, sí es una buena opción, es un correlacionador como muchos que existen en el mercado. Parte de los SOCs que tenemos en el mundo desplegados usan Alienball, entonces sí es una opción de 100. Sí, sin duda. Nosotros siempre, de hecho, cuando mencioné antivirus y demás, o mencioné empresas, trato de no hacerlo justamente para, primero, no herir susceptibilidad y, por otro lado, como son charlas gratuitas y demás, no terminar haciendo publicidad. Ese es simplemente el motivo. Pero El motivo por efectivamente el es que una buena alternativa. exacto, por el que no nombramos una en especial o en todas las charlas evitamos dar alguna en especial que se esté dando. Bien, de mi parte creo que nada más. Seguramente, obviamente, pueden ver después la grabación completa en el canal de YouTube y pueden ver también las otras charlas que todos los CCA y los distintos invitados, que en este caso me ha tocado, pueden ver. Así que los invitamos a compartir todas estas charlas y a verla cuando ustedes quieran. De mi parte, nada más. Muchas gracias, Chris. De mi parte tampoco les Gracias. recuerdo que en ElevenPad siempre hay espacio para gente que quiera innovar, para gente que quiera aprender en esto de seguridad de la información, que es un tema muy, muy apasionante, que es algo que llevamos en la sangre y que eso es lo que hace que las ideas locas nos lleven a innovar. La cuenta para que envíen las hojas de vida, talent@oncepads.com. Y recuerden que pues estamos en todas las redes sociales, que pueden seguirnos, como dijo Chris, en el canal oficial de YouTube.
en YouTube Eleven Paths pueden encontrar todas las presentaciones que hemos hecho, todas las que hicimos en la primera temporada y todas las que llevamos en la segunda temporada, y espero que nos acompañen dentro de 8 días con unos nuevos invitados. Ya prometemos que no vamos a ser Cristian y yo. Y muchísimas gracias, Cris. Muchas gracias por apoyarme, por estar acá, por ayudarnos a hacer esta divulgación. Un verdadero placer, y obviamente todo lo que es el equipo de Eleven Paths, ya sea en Latinoamérica y obviamente por supuesto en España, Inglaterra y demás, cualquier cosa, estamos a disposición para ayudarlos en lo que pueda. Vale. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.